Hola, hola. La parte más difícil para cualquier ser humano es poder hacer lo que dijo la canción recién de Jaime Murrer, que dice que él tenía que menguar para que Cristo viviera en él. Para que crezcas tú, me dice. Usted sabe que Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengue para que él crezca. Yo voy a hablar hoy del bautismo de Jesús y también de su bautismo. Y quiero que abra su Biblia en Mateo. Vamos a hablar del bautismo de Jesucristo. Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13. Lo más difícil para un ser humano es menguar y dejar que Cristo sea formado en su corazón. Eso es así. En estos años de experiencia que tengo, lo que he visto en la casa de Dios es la resistencia que tiene el ser humano al poder negarse a sí mismo. El ser humano tiene la tendencia a andar en su propia prudencia. Tiene la tendencia el ser humano tiene un ego tan grande que la única forma de que Dios pueda crecer en él es que ese ego sea quebrantado, ese ego, ese yo del ser humano. Y yo lo he visto en todos estos años, que la parte más difícil del ser humano es poder quebrantar este ego. De alguna manera el ser humano siempre busca que los hombres lo exalten. Pero vamos a ver un poco de Jesús. Yo le he puesto por título a la prédica de hoy: siguiendo la pisada de Cristo. Yo estoy tratando de enseñarle a la iglesia a andar como Cristo anduvo en la tierra. Pero para eso debemos seguir las pisadas de Cristo en la Escritura, para poder entender por qué Cristo se negó a sí mismo y por qué usted tiene que aprender a negarse a sí mismo. Y usted, en su apariencia de piedad, probablemente crea que está bien delante de Dios. Y en aquella época, cuando Jesús peregrinaba y estaba ministrando, aparecían los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran hombres que tenían apariencia de piedad, y Jesús sacaba a la luz lo que estaba en sus corazones, y ellos se enojaban con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos iban a la iglesia y se paraban en los cultos y levantaban las manos y hacían largas oraciones. Y Jesús dice: por esa causa recibirán mayor condenación. Y ahí Jesús le enseña a orar en lo secreto. Porque Jesús le llamaba hipócrita y le llamaba sepulcro blanqueado, le llamaba a los escribas y los fariseos, a los religiosos de aquella época. Y cuando Jesús hablaba, dice que crujían los dientes de ellos y lo querían matar. Porque Cristo Jesús
les hablaba lo que había en sus corazones. Y allí también enseña acerca del ayuno, Jesús. Que laves tu rostro, no para que nadie sepa que estás ayunando. Porque en aquella época ayunaban y se mostraban a todos los hombres que estaban ayunando, buscando la justicia de los hombres y no de Dios, para que los hombres lo reconocieran. Pero vamos a ver qué es lo que hizo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a aprender un poco de Jesús para ver por qué Jesús era admirado por su Padre. Jesús dijo una palabra: mi Padre está conmigo porque yo hago todo lo que le gusta. Jesús dijo: mi Padre está conmigo porque yo hago todo lo que le gusta. Yo siempre digo que si usted sigue a Jesucristo, realmente va a ser una persona llena de fruto de justicia, y no es necesario que usted se muestre. Dios mismo va a revelar en usted la obra de Cristo por sus frutos. Pero yo he visto muchas veces en estos años los hermanos pelearse, y eso no es lo que está escrito. La iglesia tiene que ser una iglesia a la imagen de Jesús, debe ser una iglesia santa. Eso le agrada a Dios. La Biblia dice que la religión nuestra tiene que ser pura y sin mancha. Y amándonos los unos a los otros, esa es la religión pura. Vamos a ver lo que dice acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Sagrada Escritura: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía, Juan el Bautista se oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan, cuando Jesús viene a él, ya el Espíritu Santo le había dicho: todo aquel que tú vieras que desciende el Espíritu como paloma, eres. Y escuchó la voz de Dios Juan que dice: este es mi Hijo amado. Ahora Juan va a bautizar a Jesús, y el Espíritu Santo que moraba en Juan le revela que él era el Señor. Y Juan dice: yo no te puedo bautizar, yo necesito ser bautizado por ti. Pero ¿cuál es el bautismo de Jesús? Yo bautizo con agua, dijo Juan, pero el que viene después de mí, el que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, que mayor es que yo, él los bautizará con el Espíritu Santo. Y Juan le decía: yo necesito ser bautizado por ti. Juan quería el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, Juan estaba lleno del Espíritu Santo porque él era profeta. Pero Jesús, cuando se arrima a él le dice esta expresión: yo necesito ser bautizado por ti, porque Jesús es el que limpia a todos los hombres, y el bautismo quiere decir que tú eres limpio. Y Jesús viene entonces a Juan a ser bautizado por Juan, y Juan se estaba oponiendo. Y la divina respuesta de nuestro Señor Jesucristo le dice: pero Jesús le respondió: deja ahora
porque así conviene que se cumpla toda justicia. Y Jesús le está diciendo: Juan, deja ahora que se cumpla toda justicia, deja que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí. Y yo le explicaba a los hermanos el otro día que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento fue inspirado por medio de Él y para Él. Y Él es el autor de toda la Escritura y el consumador de todo lo que Él escribió. Cada coma, cada tilde acerca de su vida en el Antiguo Pacto, Él la cumplió. ¿Por qué? Porque es el autor de su vida, su obra, su muerte y su resurrección. Él es el autor y el consumador de su propia obra. Y Él dice: deja que se cumpla lo que está escrito acerca de mí, porque Juan se oponía. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Diga conmigo: el cielo se abrió. El cielo se abrió. Por primera vez después de Adán y Eva, el cielo se abre. Diga conmigo: los cielos estaban cerrados. Los cielos estaban cerrados. Había un sello en el cielo que estaba cerrado para la humanidad. El mundo estaba bajo el maligno y el mundo estaba sentado en valles de sombra y de muerte. Dice que cuando Jesús fue a Galilea de los gentiles, se cumplió una profecía acerca de él que dice: Zabulón y Naftalí, el pueblo que está a orilla del mar, al otro lado del Jordán, pueblo de los gentiles. Ese pueblo estaba sentado en valle de sombra y de muerte, y luz le resplandeció. Allí estaba Jesús, la luz del mundo que ilumina a todo hombre, y ahí estaba el cielo que se estaba abriendo. Ante la presencia de Dios Todopoderoso, porque el cielo se había acercado, los cielos se habían abierto, el reino de los cielos se había acercado a la tierra y empezó Dios a caminar entre los hombres. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Y Juan el Bautista vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús del cielo, y los cielos estaban abiertos, se habían abierto los cielos. Diga conmigo: por primera vez el cielo estaba abierto y el reino de los cielos se había acercado a la tierra. Diga conmigo: están abiertos los cielos. Ahora los ángeles de Dios iban a subir, a bajar para servir al Hijo de Dios. Ahora iba a empezar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio terrenal. Pero yo quiero hablarte acerca del bautismo. ¿Qué quiere decir el bautismo de Jesús? El bautismo quiere decir muerte. Y el bautismo quiere decir resurrección. Y Jesús se bautizó en su propia muerte. Porque en ese momento Jesús vino a la tierra y se manifestó a través del bautismo a los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús iba a morir ese día. Porque empezaba su ministerio terrenal, y ese día Jesús iba a morir a su propia voluntad. Jesús se iba a negar a sí mismo. Leímos el otro día que Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él estaba en el cielo y recibía toda adoración en el cielo. Él era Dios en el cielo,
y todos los ángeles se postraban delante de él, los querubines, los serafines, los 4 seres vivientes, todo lo creado en el cielo se adoraba delante de él y lo adoraba. Pero él, cuando el Padre le encomendó esta obra, él descendió del cielo y dice la Biblia que se despojó y empezó a despojarse a sí mismo. Y dice que se humilló hasta la muerte de cruz, que dice la Biblia que se despojó a sí mismo y se hizo siervo, semejante a los hombres, y se hizo siervo. Y él dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Yo no busco mi gloria, sino la de mi Padre. Y él vino a ser la gloria del Padre. Y en ese momento Jesús empezó a morir a sí mismo. Jesús tenía que caminar en este mundo impío y tenía que iluminar a los hombres. Pero él venía con encomendado por el Padre a hacer la obra que Dios lo había enviado, que era rescatar al hombre que estaba perdido y dar su vida por él. Pero para que él pudiera cumplir la voluntad del Padre, él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, y eso es negarse a sí mismo. Y cuando fue bautizado allí en el Jordán, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, y en ese momento empezó a dejarse guiar por el Espíritu de Dios, y el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. Y allí empezó la vida y la obra de Jesucristo y su peregrinaje en la obediencia a la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su obra, él vino a hacer la obra del Padre, la que le había encomendado. Por eso Jesús dice: Dios está conmigo, porque yo hago lo que a él le gusta. Y se empezó a negar a sí mismo. Eso quiere decir que él empezó, como la canción de Jaime Murrell, a menguar. Es necesario que yo mengüe para que él crezca, dijo Juan el Bautista. Y Jesús dice: es necesario que yo mengue para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Por eso Jesús dijo: yo no busco mi gloria, sino la de mi Padre. Y ese fue su bautismo, de presentarse a sí mismo delante del mundo, pero no buscando su gloria, sino la de su Padre. Y dice la Biblia que en todo fue probado Jesucristo y en todo fue tentado, pero sin pecado. Y dice que mientras Jesús, y estamos siguiendo las pisadas de Jesucristo, y leímos en Hebreos el otro día, que Jesús ofrecía al Padre súplicas y ruegos con gran lágrima y clamor delante del Padre, quien lo podía librar de la muerte, y fue oído acerca de su temor reverente, porque tenía temor de Dios. Y cuando hablamos del bautismo, hablamos de que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces la gente viene y me dice: ¿cómo puedo entrar yo en su presencia? En la presencia de Dios tienes que pagar el precio, y el precio es la obediencia. Lo más difícil para ti será negarte a ti mismo para buscar la gloria de Dios, y no tu gloria, sino la del Padre. Si tú quieres caminar como Cristo anduvo en la tierra, tienes que aprender una cosa: a obedecer. Esa será la parte más difícil que tú vas a enfrentar en tu vida cristiana, es obedecer, sujetarte a la voluntad de Dios. Es la parte más difícil, porque tú tienes un ego tan grande que humillar tu ego va a ser la parte más difícil, porque es negarte a ti mismo.
Tu yo tiene que ser crucificado. Tiene que morir el hombre viejo. No puedes caminar en este mundo en tu propia prudencia, porque entonces no estás haciendo la voluntad de Dios, estás caminando haciendo tu obra y no la obra de Dios en tu vida. Y por más que yo te explique todo esto y te enseñe acerca de negarte a ti mismo, llegará un momento en el cual tú te vas a tener que tomar una decisión de empezar a rendirte a los pies de Jesús para que Dios te transforme a la imagen de Jesucristo. Y es la parte más difícil. Es necesario que yo mengue para que Él crezca, es la parte más difícil. La canción de Jaime Murray es una canción hermosa, pero si no se aplica en la vida del cristiano, es una canción que no tiene sentido. El sentido cobra vida cuando tú pones tu vida a los pies de Jesucristo. Y tiene que pagar el precio. Y lo cuesta todo. ¿Y a Jesús qué le costó? Su vida. Jesús estaba allí en el monte de Getsemaní. Estaba orando, había agonía en él. Sus gotas y su sudor eran como gotas de sangre y era grande su agonía. Y en esa agonía le dice al Padre: dura es la copa que me has dado de beber. Él iba a beber el pecado de la humanidad. Él iba a cargar con el pecado de la humanidad. Y se iba a hacer maldición en esa cruz, porque maldito es todo aquel que es colgado en el madero. Y él iba a cargar con el pecado del hombre. Y él iba a conocer corrupción. Aquel que nunca había sido conocido corrupción, iba a conocer corrupción por causa del hombre. Y era dura la copa que él iba a beber, porque iba a beber el pecado de la humanidad. Iba a cargar sobre sí mismo el pecado del hombre, e iba a pagar el precio de la deuda del pecado de la humanidad. Y por causa del pecado es que Jesucristo vino a la tierra, y por causa del pecado es que Él dio su vida por ti, para que tú mueras al pecado también, como Él murió al pecado y la crucificó a la carne en el madero. Por esa causa tienes que negarte a ti mismo, para morir al hombre viejo, al hombre de pecado, para ser sepultado juntamente con Cristo. Pero tú eres un irreverente, porque se te ha enseñado durante años que tienes que aprender a vivir esta vida cristiana, pero tú no te sujetas a la voluntad de Dios, pero crees que estás caminando con Dios. Sin embargo, tú sabes que tu testimonio no da frutos de obediencia a la voluntad de Dios, porque tienes pleito, porque tienes contienda, porque tienes murmuraciones, porque tienes divisiones, porque constantemente estás haciendo cosas que es de la carne y no del espíritu, y tú has nacido de nuevo y eres una nueva criatura, creado en Cristo Jesús para buenas obras, pero resulta que tus obras son obras de la carne y no del espíritu, y no das fruto. Y no importa cuántas veces el predicador te enseñe a ti a vivir esta vida cristiana, si tú no tienes un genuino arrepentimiento y de verdad te conviertes de verdad, de todo corazón, tu vida no va a dar fruto, y van a pasar los años y vas a ser irreverente en tu vida, y no importa cuántas veces se te predique y se te enseñe acerca de esta palabra. Y tal vez quieras rechinar los dientes, como rechinaban los dientes los escribas y los fariseos, que Jesús les llamaba sepulcros blanqueados, porque estaban blancos por fuera, estaban blanqueados, pero por dentro estaban muertos espiritualmente. Y tú lo sabes, porque no es necesario que yo te hable todo el tiempo acerca de esto, tú lo sabes.
Pero ¿por qué, pastor, no puedo? Porque no te has humillado ante la poderosa mano de Dios para que Dios te exalte, y no te has humillado ante la poderosa mano de Dios para morir a la carne, porque en la oración es donde el hombre viejo empieza a morir y el Espíritu toma relevancia en tu vida, y donde el Espíritu empieza a reinar en ti. Pero ¿sabes qué es lo que te impide que tú seas una mujer o un hombre lleno del Espíritu Santo? Eres tú mismo, que tú mismo frenas la obra de Dios en tu vida por causa de que no te has negado a ti mismo todavía. Pero aprende de Jesús, que Jesús dijo: yo no vine a buscar mi gloria, sino la de mi Padre. Y Jesús dijo: hay otro que busca su propia gloria, y estaba hablando de Satanás, porque Satanás siempre quiso la adoración de Dios y siempre quiso la adoración de los hombres. Pero Jesús no buscaba su gloria, Él vino a menguar para que el nombre de Dios fuera exaltado. Y en un momento les enseñé que Jesús le dijo: Padre, tu nombre sea glorificado en mí. Y el Padre le dijo: yo ya he sido glorificado y me glorificaré aún todavía. Porque Dios estaba siendo glorificado en su Hijo Jesucristo, y su nombre estaba siendo exaltado porque el Hijo le dio a conocer y vino a glorificar su nombre y a exaltar su nombre, y Él se negó a sí mismo. Y empezó allí el día de su bautismo, que quiere decir muerte a sí mismo. El bautismo es muerte. Y allí Él fue sepultado. Jesucristo se sepultó y empezó su peregrinaje caminando en el Espíritu y negándose a sí mismo hasta llevar su propia cruz. Y el Señor dijo que todo aquel que no se niega a sí mismo y no lleva su cruz no puede ser mi discípulo. Y si tú no aprendes a negarte a ti mismo y a llevar tu propia cruz, no podrás ser mi discípulo de Jesucristo. Y no importa cuántas veces venga tú a la iglesia, vas a tener que aprender una cosa: es a llevar tu propia cruz, que quiere decir, es símbolo de muerte. La cruz es símbolo de muerte, y ahí es donde tú eres crucificado juntamente con Cristo. En ese lugar es donde tú mueres a tu hombre viejo. Y te aseguro que si tú empiezas a orar y a humillarte ante la poderosa mano de Dios, y te niegas a ti mismo y permite que Dios haga la obra en ti, y que Dios tome esa nada y la haga iluminar, esa nada que eres tú, entonces todos nosotros veremos resplandecer tu luz como el sol del mediodía. Pero no por ti, sino por la gracia de Dios que obra en tu hombre interior por su Espíritu. Amén, gloria a Dios. Una de las cosas que yo siempre digo, que si tú quieres tener salud mental, quieres tener salud mental, haz lo que Dios te está pidiendo y vas a sanar. Porque cuando mengues tú, ¿qué va a menguar? Tu yo. ¿Y qué va a ser crucificado? Tu ego. ¿Y qué va a morir? Los pleitos que hay en ti, porque va a ser crucificado el hombre viejo juntamente con Cristo. ¿Y qué va a morir ahí? Los celos, las contiendas que tienes tú, los pleitos, las murmuraciones de tu boca, las maldiciones de tus labios. Y tienes que reconocer que tienes problemas emocionales que están causados en tu mente, y tal vez que vienen desde tu niñez, y tú lo sabes, de tu malformación desde tu niñez, y eres una persona que tienes contienda, y tú lo sabes. Porque nadie puede estar a tu lado, porque si están a tu lado, los agarra, los rajuña, los muerde. Una persona no puede ser feliz contigo así.
La única forma de sanar tus heridas que están en tu corazón es empezar a decirle a Dios: yo quiero menguar, quiero morir. Y Dios va a hacer la obra en ti a través de su poder. Y te va a perfeccionar a la imagen de Jesucristo. Y tendrás el carácter de Cristo. Y serás santo como Él es santo. Porque ¿quién es el que se levanta contra la voluntad de Dios? Es tu carne, es tu yo, es tu ego, es tu carne, que no se sujeta a la voluntad de Dios y no puede. Y dice la Biblia: morir a la carne por el Espíritu. Y tú has recibido el Espíritu de Dios para que te guíe y para que te transforme a la imagen de Jesucristo, para que tengas el carácter de Cristo y seas uno con el Padre, como Dios es uno, y seas uno con tus hermanos. Pero para que puedas ser sano tu mente, tienes que empezar a menguar, a negarte a ti mismo como Cristo menguó. ¿Estás entendiendo lo que quiere decir el bautismo? Es menguar. A veces escucho a los hermanos decir: el bautismo no tiene relevancia, no entendieron la Escritura. El bautismo es tan poderoso que si usted no se bautiza en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y no resucita como nueva criatura, usted jamás va a aspirar a una nueva conciencia, como dice el escritor Pedro, que es aspirar a una nueva conciencia, es decir, una conciencia limpia, sana. Jamás. Usted tiene que quebrantar la Escritura. Todo aquel que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Pero todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y vemos a Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, este siervo de Dios que se volvió siervo, siendo Dios no escatimó ser igual a Dios, y se humilló y se hizo hombre y se hizo siervo. Y vemos al Hijo de Dios, que no vino a buscar su gloria sino del Padre, y lo vemos servir a los hombres, y lo vemos negarse a sí mismo ahí, haciéndose esclavo de la humanidad. Y vemos que Jesús no vino a ser servido, sino a servir, y humilló su carne hasta la muerte de cruz, y se negó. Y esa era la voluntad de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 4. Y dice así la Sagrada Escritura: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Diga conmigo: para muerte. Somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Qué es el bautismo? Muerte. La Biblia dice que somos sepultados, somos bautizados en los muertos que murieron en Cristo. Y nosotros hemos sepultado juntamente con Él. ¿Quién es sepultado? El hombre viejo. Diga conmigo: el hombre viejo es sepultado. ¿Quién es sepultado? El hombre viejo. Cada vez que usted se va a bautizar, usted tiene que saber por qué se está bautizando. Y el bautismo quiere decir muerte. Que muere el hombre viejo. Así como Jesús murió en la cruz allí y murió el hombre del pecado,
porque Él fue crucificado y cargó con el pecado de la humanidad y muere, así usted muere en el bautismo y es sepultado juntamente con Cristo. Por eso el mensaje de la cruz es importante, porque va junto con el bautismo. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y está hablando de su muerte. Y cada vez que usted se bautiza, ¿por qué se bautiza? En la muerte de Cristo. ¿Y quién tiene que morir? El hombre viejo, que es crucificado por el Espíritu juntamente con Cristo. Y cuando es sepultado ese hombre viejo y es crucificado, muere el yo. Y cuando muere el yo, ¿qué muere? Los pleitos que hay en usted, las contiendas, las divisiones, las murmuraciones, la ira, el enojo, los rencores, los celos. Porque usted es sepultado juntamente con Cristo, usted es crucificado juntamente con Cristo. Usted nace como una nueva criatura. Cuando es levantado del agua, usted resucita como Cristo resucitó en una nueva criatura. Y eso es el bautismo. Aspirando a una nueva conciencia, ser un hombre nuevo. Así como Cristo resucitó de los muertos como una nueva criatura. Sin relación con el pecado, porque ese hombre fue crucificado, el que llevó el pecado del hombre en la cruz, y ese hombre tiene que ser sepultado, y fue sepultado y resucitó, pero ya sin relación con el pecado. Resucitó como una nueva criatura en poder, y así resucitamos nosotros como nueva criatura en poder en Cristo, cuando somos sepultados juntamente con Cristo y resucitados como nueva criatura. Así habla de la cruz, de donde nosotros morimos juntamente con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, no en la vida vieja, en la vida nueva. Usted tiene que morir, pero hasta que no aprenda esto, usted no va a ser un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo y no va a caminar con Dios. Y mucho me llama la atención que cuando hablamos del bautismo, la gente toma el bautismo como si fuera algo no común. No, estamos hablando de la muerte del hombre viejo. Y luego que se bautizan no vienen ni siquiera a los cultos, siguen su vida como si fuera nada. Lleno de pecados, lleno de rencillas, lleno de contiendas, lleno de pleitos, lleno de iras, lleno de orgías, lleno de toda clase de inmundicia y laxivias y cosas semejantes, de las cuales hoy en día se está dando esta en todas las iglesias del mundo entero, que la iglesia está corrompida. ¿Sabe lo que nos dice la Biblia? Que en los últimos tiempos la iglesia no sufrirá la sana doctrina que está escrita en la Biblia. No la va a sufrir la iglesia. La iglesia va a andar en su propia prudencia y en su carne, y a andar en la vanidad de su mente, y va a andar haciendo cualquier cosa, y los altares serán corrompidos. Hace un tiempo atrás vino un profeta a una iglesia, un profeta muy usado por Dios, vino a una iglesia, yo estaba en esa iglesia, y la iglesia estaba lleno de músicos, y el profeta vino a predicar. Cuando subió al altar, le dijo a todos los músicos: bájense todos, siéntense, acá hay personas que no pueden ministrar porque están en fornicación. El pastor estaba allí sentado, pastor, un hombre de ojos azules, blanco, quedó rojo. Habían 500 miembros en la congregación.
El profeta los hizo bajar a todos y no señaló a ninguno de los que estaban en fornicación, solamente los hizo bajar. Luego el pastor se entera porque los dos hermanos que estaban en fornicación, la hermana y el hermano que estaban en fornicación, vinieron y le confesaron al pastor que ellos estaban en fornicación, y el pastor se agarraba la cabeza. Porque los que estaban ministrando acá estaban ministrando en pecado. ¿Por qué? Porque no habían muerto la carne. Y hoy es normal. Estamos en el siglo XXI. Es normal que los jóvenes tengan relaciones sexuales antes del casamiento en el mundo, pero ¿y en la iglesia debería ser así? No. Sin embargo, la iglesia está corrompida. Y ministran en el altar y cantan como si fueran ministros de justicia y están en pecado. Y en la casa viene el novio, se queda a dormir toda la noche. ¿Y qué hace tu novio durmiendo toda la noche contigo en la casa? En tu cama. No me digas que no te vas a dar un beso. Y pasan esas cosas. Y eso pasa en las iglesias, en todo el mundo. Y no entendimos qué quiere decir el bautismo. Ni idea tenemos. Es muerte y resurrección. Es el bautismo. Es muerte al viejo hombre y resurrección a la nueva criatura. Por eso no se bautiza así nomás. Y se toma y se los moja y se los saca como si fueran, se los bautiza teniendo conciencia. Por eso no se bautiza a los niños, se bautiza después de los 12 años, porque el niño tiene conciencia y se sabe bien lo que va a hacer porque va a tomar una decisión por Cristo. Lamentablemente el mundo ha venido a la iglesia y la iglesia está corrompida, y ya la iglesia está dando señales de los últimos tiempos, que en los últimos tiempos se enfriará el amor dentro de la iglesia y no sufrirá la sana doctrina, y habrá dentro de la iglesia toda clase de pecado, toda clase de injusticia, y esto lo estamos viendo. Y en el capítulo 5 dice: porque fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte en el bautismo. ¿Quién es sepultado? El hombre del pecado, el hombre viejo. El hombre que fue crucificado con Cristo es sepultado juntamente con Cristo. Así también lo seremos en la de la resurrección de Cristo. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Amén. Este es el bautismo. Es, ¿qué cosa? Crucificación del hombre viejo. Ese es el bautismo. Usted se crucifica juntamente con Cristo. Y dice el apóstol Pablo: yo he sido crucificado con Cristo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué hizo? Murió Pablo, el apóstol San Pablo murió ese día en el bautismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo después caminaba en el Espíritu y vivía su vida en el Espíritu. Pero él había sido sepultado juntamente con Cristo, y Pablo dice: mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Y eso es lo que tienes que hacer tú, es vivir para la gloria del Hijo de Dios. Lo que vives ahora en tu carne es para la gloria del Hijo de Dios. Tiene que ser sepultado ese hombre viejo, tiene que morir en la cruz. Y te aseguro que no es esto lo que tú quieres escuchar, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque tu yo no quiere escuchar, es tu ego. Esto no lo quiere escuchar. Tu yo quiere escuchar de que estás bien lo que estás haciendo, aunque estés en pecado, aunque no estés bien delante de Dios, aunque estés caminando en maldición, aunque todo te vaya mal, pero quieres escuchar que lo que te está pasando es bueno, es malo, estás yendo al infierno. Es
que te está pasando, tienes que arrepentirte. Tienes que empezar a dar fruto de justicia, tiene que ser formado Cristo en ti. No me vengas a decir que te pleitea con tus hermanos y está todo bien delante de Dios. Dios no escucha tu oración. Yo te lo quiero decir y te lo puedo respaldar bíblicamente. Dios no escucha tu oración. Y si te peleas con tu esposo o con tu esposa, hay estorbo en tus oraciones. Dios no quiere eso. Pero no lees la Biblia para enterarte qué es lo que Dios quiere decirte. Bienaventurado el hombre que no anduvo en caminos de escarnecedores ni en sillas como es. Bienaventurado el hombre que no se sentó en sillas de escarnecedores ni en consejos de malos, sino que a la ley de Jehová medita de día y de noche. Tienes que meditar en la palabra para que Dios te aconseje día y noche. Y serás como árbol plantado a orilla de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, porque estarás reverdecido y todo lo que hace prospera. Y si tú quieres prosperar tu camino y ver, medita en la Escritura y ve que Dios te dice que no hagas tal cosa y no la hagas, y eso es obediencia. Y no le puedes culpar al diablo, pobre diablo. Porque si le vas a estar echando la culpa al diablo de que tú haces las cosas en desobediencia, pobre diablo. El diablo te va a tentar tu carne débil, sí, por supuesto, y va a venir contra ti, va a pelear la batalla contra ti, por supuesto. Y es tu mayor enemigo y tu lucha no es contra sangre ni carne, pero negarte a ti mismo es importantísimo para poder vencer al mundo y al hombre viejo, a Satanás. Y dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Está hablando del bautismo y cómo tú mueres al viejo hombre, para que el cuerpo del pecado sea destruido en el bautismo, en las aguas, y luego por el Espíritu, amén, todos los días mueres, todos los días caminas en el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu, a fin de que no sirvamos más al pecado, que dice, a fin de que la carne sea crucificada, así, a fin de que muera el hombre viejo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén, el que ha muerto a la carne. Y si morimos, está hablando del bautismo, con Cristo, creemos también que viviremos en Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. Por cuanto murió, está hablando de la muerte en la cruz, el pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive el Cristo resucitado. Así también nosotros consideramos muertos al pecado a través del bautismo, para vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice un consejo, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Dice: no reine pues el pecado en ti. ¿Por qué? Porque estás en desobediencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Después sigue explicando Pablo abajo y toda la Escritura que sigue enseñando acerca de vivir esta vida cristiana como una vida que a Dios le agrada. Yo quería explicarles hoy acerca del bautismo para que entiendan qué quiere decir un bautismo.
para que entiendan cómo andar esta vida cristiana, una vida nueva, una vida santa, una vida que agrada a Dios. Porque en algún momento en nuestro peregrinaje debemos tomar decisiones en nuestra vida, pero decisiones para nuestro crecimiento espiritual. Porque si no nos estancamos y seguimos nuestra vida cristiana como si todo estuviera bien y está todo mal, y entonces no agradamos a Dios por nuestra vida. ¿Está de acuerdo? Amén. Yo creo que usted vino al culto de hoy para decir, bueno, Dios va a hablar a través del pastor de cosas que me palmeen la espalda. Lamentablemente la palabra de hoy es una palabra que confronta al hombre viejo con el hombre nuevo y que confronta tu vida, en la cual tendrás que tomar decisiones para seguir esta vida cristiana, y no va a ser fácil, porque rendirte al Espíritu de Dios y dejarte guiar es la parte más difícil que te va a pasar, porque eso implica negarte a ti mismo, eso implica rendirte, eso implica llevar tu cruz. Esto implica despojarte de ti mismo. Eso implica que es necesario que Él crezca y tú mengues. Y va a ser la parte más difícil de tu vida. Y yo lo veo a diario, lo veo en mí, que constantemente la carne se rebela contra Dios. Y hay que humillar esta carne al Espíritu en oración y negar esta carne. Y por allí el Señor me dice, tienes que perdonar 70 veces 7 a tus enemigos y orar por los que te ultrajan y persiguen, y tú tienes que hacerlo. Y después el Señor te dice, ve y si alguien te obliga a llevar una carga, llévala 2. Y no lo queremos hacer porque el ego toca nuestro orgullo, no lo queremos hacer. Y por allí el Señor te dice, da la otra mejilla, y tú no quieres dar la otra mejilla. ¿Por qué? Porque tu yo no quiere negarse, porque implica que van a tocar tu orgullo, y el orgullo tiene que morir, la carne tiene que ser crucificada, y es la parte más difícil de tu crecimiento espiritual. Si tú quieres crecer espiritualmente, tendrás que seguir la Escritura, y es la parte más difícil de tu vida. Decirle a tu hermano a quien ofendiste, lo siento, perdóname, pequé contra ti, es la parte más difícil porque es tu orgullo. Humillarte es la parte más difícil. Decirle a tu esposo que te equivocaste, decirle a tu esposa que te equivocaste, es la parte más difícil. Negarte a ti mismo para reconocer que estuviste mal es la parte más difícil para ti, porque tienes que humillarte. Si quieres salvar tu matrimonio, vas a tener que decirle, perdóname, hice las cosas mal, y tienes que humillarte. Perdóname, hice las cosas mal, te agredí con mis palabras, te hice daño, destruí tu vida. Es la parte más difícil del crecimiento cristiano, te aseguro, morir al yo es la parte más difícil, negarte a ti mismo, te aseguro, pero esto es lo que Dios te está pidiendo. Dios te está pidiendo a ti que hagas un esfuerzo, que te rindas de una vez. ¿Sabe cuántos matrimonios hay rotos en las iglesias? Y no estaba hablando en el mundo, que todos los días se divorcia uno, y vos ves que están todos divorciados. En la iglesia, ¿sabe cuántos matrimonios rotos hay? Por no negarse a sí mismo, por no dar la otra mejilla, por
decirle al esposo o a la esposa me equivoqué? ¿Sabe cuánto pleito hay adentro de las iglesias porque hay hermanos que se agarran de los pelos por no reconocer que andan en la carne y que son contenciosos y que no agradan a Dios? Y esta es la iglesia, imagínate el mundo, que se supone que la iglesia debería ser luz y sal y debería ser santo. El mundo ni hablar, se están comiendo uno a otro. Y si nosotros no logramos morir a la carne por el Espíritu, negarnos a nosotros mismos, rendirnos a Dios y permitir que Él nos guíe, somos tan mundanos adentro de la iglesia como lo mismo mundanos afuera de la iglesia. No hay diferencia. No hay diferencia. Podemos decir muchas cosas, pero somos sepulcros blanqueados. Hay hipocresía en nosotros. Venimos a la iglesia a levantar las manos, hola, y hasta en árabe hablamos. Y si nos escucha un árabe todavía dice, a este le voy a regalar un pozo de petróleo porque habla mi idioma. Pero después resulta que salimos de acá y vamos de los pelos con el hermano. Entonces, se supone que nosotros deberíamos ser a la imagen de Jesús, manso y humilde como es Él. Y yo lo veo en esta iglesia, somos 5, y a veces falta uno, somos 4, y se agarran a los pelos, no se pueden alcanzar un vaso de agua, hay hermanos que no se pueden ver. Yo no quisiera saber si fuéramos 100 o 1000. Tendríamos que poner una peluquería para que se suelten los pelos y sabe que la carne es tremenda, y hasta que esa carne no sea humillada, hasta que no sea sepultada, crucificada, esa carne es tremenda y se enaltece y se justifica. Y hace daño a la otra persona y tú le preguntas, ay, si la culpa fue de ella. Y el que defraudó a la otra persona es él, pero no reconoce. Entonces dice, sí, pastor. Estoy llorando por usted, pastor, y yo sé que no me quiere ni ver, después de esta prédica menos todavía. Y cómo lo amo, pastor, estoy llorando por usted. Gracias, amén, gloria a Dios, que Dios lo bendiga.